Buenas noches, antioqueños, antioqueñas, maestros, maestras que hoy están de nuevo con nosotros en Charlas Maestras. En la vida de todos nosotros, porque nos tocó directamente o porque alguien muy cercano nos lo contó, están esos recorridos desde la casa rural hasta la escuela. Recorridos llevando el porta muchas veces, recorridos otra vez en el porta, pasaban por las veredas, por los campos, las quebradas a veces difíciles de atravesar, pero sobre todo impulsados por el sueño. ¿Qué sueño? El de encontrarnos. Encontrarnos con un maestro que ama el campo tanto como los papás de esos niños que deciden vivir en lo rural. Impulsados por verse con los compañeritos, impulsados por el mundo del saber, el saber de las ciencias y el saber de lo ancestral, porque en la escuela rural se encuentran con igual fuerza, con igual motivación y con igual respeto el mundo de las tradiciones, el mundo de la memoria vivida en el campo y el mundo de la ciencia que maestros y maestras están trayendo a través de su aprendizaje, de las lecturas que nos traen, de las conversaciones que desatan. Los maestros rurales son la mayoría de los maestros de Antioquia. Ellos trabajan a veces cerca de centros poblados, a veces en escuelas muy pequeñas en las que un maestro tiene todos los grupos, a veces en escuelas muy grandes como de pronto algunas de las que hoy conversaremos. Trabajan con indígenas, trabajan con campesinos, trabajan con población afro y hoy están trabajando también con población migrante y fabrican nuevos mundos para esos chicos con los que se encuentran en un recorrido lleno de afectos, porque la escuela rural es un campo en el que el afecto y el amor de unos y otros se encuentran. Hoy vamos a aprender de ellos, de los maestros rurales, de la escuela rural y de los estudiantes rurales. Está menos preocupado. Si en algo es fértil el campo colombiano, muchachos y muchachas, es en esperanza. Ahí empieza la semilla que hace posible este país. Y aquí tenemos dos muestras inmensas, nos acompañarán durante esta noche. Estamos con Luz Ángela Hernández, rectora de la Institución Educativa Llanos de Oquibá de Yarumal, y estamos además con Víctor Manuel González, que es maestro en la Institución Educativa San Rafael en Támesis. Pero que no sea yo el que empiece a hablar, que empiece a hablar Luz Ángela, que usted quiere saludar, bien pueda. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos ustedes, Víctor, Luz María, Juan, y para todas las personas que nos escuchan, de forma especial para la comunidad educativa de la institución educativa Llanos de Oquibá de Yarumal, que tengo el gusto de representar. Este es un programa maravilloso, no solo para una gestión en particular, sino para enunciar la narrativa de la escuela en general, de ver esa escuela como esa posibilidad de trascender muros, de trascender fronteras y de buscar alternativas que nos tejen y que genera vínculos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Víctor, vos estabas en la institución educativa San Rafael de Támesis, pero ahora estás en otra parte. Contanos de vos y de ese tránsito. Bueno, mira, yo he estado en diferentes lugares. En Támesis he estado, pero acompañando procesos de teatro, realmente con grupos de mis estudiantes. Pero ya como docente he estado en Santa Bárbara, allá estuve en un centro educativo rural a orillas del río Cauca, Poblanco, y en Yarumalito. También un saludo para dichas comunidades, los recuerdo con mucho cariño. Y luego pasé a Heliconia, aquí al occidente, y ahí ya estuve en varias comunidades rurales y en el pueblo como tal. Llevo ya casi 8 años en Heliconia. También un saludo para todos ustedes allá. Una pregunta, la primera para compartir aquí la conversación. Yo soy un muchacho urbano, yo nací en Medellín, estudié en Medellín. El campo para mí es un desafío y hoy vamos a hablar de los desafíos del campo.
ustedes que lo viven todos los días, ¿cuál es la principal diferencia entre la educación rural y la educación urbana? Para que también los televidentes entiendan por qué estamos hablando de esto. Empecemos con vos, Luz Ángela. Bien, la educación rural presenta muchos desafíos, pero también es importante plantear que hoy en día transitan muchos elementos entre lo urbano y lo rural. Esas fronteras, digamos, están muy desdibujadas y en la misma ruralidad se observan características muy diversas entre las ruralidades y podemos hablar de unas ruralidades que son dispersas, que digamos que en el caso de Antioquia están más hacia el corazón de la montaña, y otras ruralidades como el caso, por ejemplo, de los Llanos de Cuibá, que es un corregimiento poblado que se ha desarrollado a nivel industrial, que tiene importantes vías de acceso, que es un corredor vial muy destacado en muchos asuntos de comunicación, pero que a su vez presenta desafíos y tensiones que confluyen con lo que es a nivel del acceso de población más al interior de las veredas que lo integran con la zona más poblada, porque estamos hablando de una institución educativa que está en el corregimiento, pero que quienes asisten a ella no necesariamente están ahí a los alrededores de la institución, ¿cierto? Confluyen de diferentes zonas. Desafíos a nivel, por ejemplo, cuando ocurre con los nombramientos de los maestros, hay asuntos que son más externos y asuntos que son más internos. También tenemos, digamos que en la ruralidad, unos desafíos enormes en materia de infraestructura y que responden a unas deudas históricas que un gobierno, digamos, en 4 años no logra subsanar, porque también se fundamentan sobre las formas como se configura la ruralidad. Y allí, por ejemplo, en Llanos de Cuibá, ahí vemos una tensión enorme, y también, de ser posible, pues podríamos ampliar un poquito de qué se viene realizando en materia de infraestructura, pero cómo eso también es una tensión. Podríamos decir, también está latente en la educación en la zona urbana, pero si analizamos lo que ha sido el devenir histórico de la ruralidad en Antioquia y en Colombia, vemos que ha sido mucho más marginal en el campo, puesto que cuando se configura la escuela rural en Colombia, se configura bajo una modalidad que permitía que si no había forma de hacer una escuela para la ruralidad, se creara un sistema igual, que eso se enuncia en el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870, cuando por primera vez se enuncia la ruralidad, y sobre esas bases se va creando unas formas de hacer la escuela en lo rural. O sea, ya hay una tensión que la atraviesa, y con ello pues vienen otras dinámicas asociadas a lo que en la ruralidad más dispersa se pueden encontrar a nivel de conectividad, a nivel de vías de acceso, a nivel de oportunidades para que los maestros se sigan formando. El hecho mismo de ser el país en el que vivimos, Luzma. Uno no le puede pedir a los niños de allá que, no, vamos a trabajar con la tablet, porque es que no hay tablet, o si no, no hay internet, o si no, no hay un montón de asuntos que el niño acá, digo en Medellín, por citar el lugar donde estamos, pues fácilmente tiene acceso. Ahorita vamos a hablar de qué hicieron ustedes en la pandemia, muchachos, con la comunidad educativa. Pero yo tengo, antes de que pasemos a conectividad y el reto que fue pandemia, un tema que yo soy urbana, pero tuve la fortuna de hacer esa mezclita urbano-rural, pasar buena parte de mi vida también en el campo, y había algo que pasaba ahí y que en mi casa se hablaba mucho, que es escuela nueva. Cuéntenos un poquito, hoy que la idea empieza como a desdibujarse, qué es, por qué es buena, eso para qué le sirvió a Colombia y al mundo, y qué hay que hacer. Bueno, mira, escuela nueva. Es un concepto acuñado en Colombia para el sistema de atención en la ruralidad, acuñado de una escuela de pensamiento pedagógico que se denominó Escuela Nueva, ¿cierto? Donde se busca pedagogías activas, también se denominan, las metodologías activas de enseñanza, donde el centro del aprendizaje es del estudiante, donde se hacen procesos de construcción de conocimiento, donde el docente diseña espacios o ambientes de aprendizaje que propicien ese proceso, donde se potencia la investigación, la autonomía, bueno, todas estas nuevas pedagogías que potencian pues este aprendizaje. Y en Colombia entonces la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente es quien diseña el sistema como tal, de tal manera que fuese posible estandarizarlo y generalizarlo a todo el territorio nacional, o sea, un sistema nacional para la ruralidad. Esto más o menos
En el 98 se logra casi 20.000 escuelas en Colombia con ese sistema como tal. Entonces se ve que genera resultados reales en la educación de los niños. ¿Cómo se describe ese sistema? ¿Cómo alguien identifica una escuela nueva? Bueno, no es la infraestructura, Ajá. ¿listo? Primero que todo, no es la infraestructura porque la mayoría de las infraestructuras en la ruralidad son escuelas casi caídas. Es un sistema que se nota es cuando el maestro está formado en él y lo hace vivo. Y esa es una de las dificultades que también tenemos y es que la formación en el sistema en los maestros nobles o en los nuevos maestros desde las universidades no se está dando y desde el Estado también ha estado en parada hace mucho tiempo esa formación. Entonces muchos maestros llegan, no saben cómo defenderse en esa situación de esa nueva modalidad y bueno, empiezan a buscar, a estudiar ellos mismos, a mirar cómo logran atender ese sistema. Entonces, Para que lo también entiendan ahí- un poquito quienes nos están viendo, es más o menos la imagen del profesor que se sienta delante, se sienta no, está de pie, delante de Sí, los no, puede estudiantes sentarse. y en el mismo salón hay pelados que están en primero y primaria y en quinto. Ah, claro. Y entonces es él con varios grados al tiempo, varias materias al tiempo, y eso no es una debilidad, es una fortaleza. Claro. Pero además dijéramos, ahí entonces lo que yo voy entendiendo y quiero resumir es que el niño, el chico, porque esto además pasa mucho en las primarias, ese niño, esa niña son muy activos en su aprendizaje, o sea, esa es la pedagogía de hoy. Déjele, el papel de aprender no es del maestro, es del estudiante. Es así que funciona, Luz, y Sí, hay muchas dinámicas en la metodología de la escuela nueva y como les digo, cuando hablamos de esas formas de ruralidades también diversas entre sí, por ejemplo, en los Llanos de Cuibá, en la institución educativa que está propiamente en el corregimiento, trabajamos la metodología escuela graduada. Como lo haríamos en una zona mucho más urbanizada, ¿cierto? Por grados, cada docente atiende un grado y a partir de cuarto y quinto ya empieza el profesorado y se va extendiendo a la secundaria, mientras que las 4 sedes anexas que tenemos a la institución trabajan la metodología de escuela nueva. Entonces, como ustedes lo enuncian, es una escuela multigrado, una docente, en este caso de nuestra experiencia, atiende todos los grados desde preescolar hasta quinto de primaria, pero también tenemos una experiencia que entre ellas se reúnen y trabajan en el microcentro rural y entonces posibilita hacer la planeación de manera conjunta, posibilita desarrollar algunos proyectos transversales y como ustedes lo dicen, se busca que el estudiante aprenda haciendo, que aprenda a partir de ese contacto con la naturaleza y ahí, aunque hay unas tensiones, también hay una riqueza enorme porque es la posibilidad que el niño y la niña en sectores rurales y en algunos muy dispersos puedan acceder a la educación, puedan tener a su maestra o a su maestro que explique los contenidos, que trabajen en equipo y que en algunas ocasiones también puedan llevar un ritmo de trabajo que va de acuerdo a su asistencia, porque no siempre en la ruralidad, por ejemplo, un niño de preescolar puede asistir los 5 días, hay ocasiones donde dicen no, lo puedo mandar 4 porque estamos muy lejos o por dinámicas que se presentan, entonces como también es un modelo flexible que responde a necesidades del contexto. Es un modelo que comprende, es un modelo comprensible. Yo quisiera preguntarles algo desde mi lado urbanícola y es, ¿el campo impacta en el pensum? Es decir, si un niño que está allá, el ganado que está cerca, la vaca hace parte de la temporada de conocimiento, sembrar hace parte, ¿cómo es eso? Sí, mira, el currículo en el sistema pues, de escuela nueva es flexible y es abierto a esas realidades del contexto. Entonces, lo que se busca es que el estudiante aprenda de esas situaciones cotidianas y a partir de ahí dinamizar el conocimiento científico, ¿cierto? También desde un diálogo de saberes como lo expresabas tú ahora, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta que la modalidad permite el autoaprendizaje y el aprendizaje según el ritmo del estudiante, porque también las comunidades tienen tiempos de cosecha, ¿sí? Entonces hay tiempos donde el estudiante tiene que ayudar en la casa, ¿cierto? Total. Entonces el modelo se pensó eso y hay calendarios específicos en esas regiones donde ese tiempo es de vacaciones, ¿cierto? O ese tiempo se le da un trabajo para que el estudiante haga en casa, ¿sí? Claro, Entonces también se si es una respetan esos escuela que ritmos. está en donde se siembra café, obviamente Hay hay tiempo unos de tiempos. recoger. Porque incluso, por ejemplo, el tiempo de café, en las cosechas de café es un tema que uno tiene impacto en las instituciones. Muchos niños se nos van ese tiempo, ¿cierto? Se nos van. Entonces la escuela rural se pensó eso desde la escuela nueva, el calendario agrícola, ¿sí? Entonces hay muchas herramientas dentro del modelo de escuela nueva que están pensadas en la adaptación
a su territorio, a esa idiosincrasia de la ruralidad como tal, que en algunas situaciones se viene implementando bien, en otras se ha ido perdiendo esa utilización, ¿cierto? Y se ha ido perdiendo el impacto, pero que, como decías tú ahora también, Luz, esta situación de la multigraduación está presente en todo el planeta. O sea, no es una situación de Antioquia ni de Colombia. Si tú vas a Francia, encuentras escuelas multigrado, en Estados Unidos, en Islandia, en India, en Brasil, en Ecuador. En todas partes se encuentran escuelas multigrado con una característica que en muchos de estos países el sistema que se viene implementando ha sido exportado desde Colombia. Qué bonito que digan eso, ¿no? Sí, profes, venga, a uno, una de las cosas que hacen los maestros con uno en la vida es forjarle los sueños, o sea, darle como la ruta del sueño. Es posible hacer que los niños sueñen con seguir viviendo en el campo. Es una realidad atravesada por una cantidad de tensiones, ¿cierto? Porque de un lado está todo aquello que genera el contacto con la naturaleza, que genera el arraigo a la familia, pero de otro lado también está el desafío de qué hay atrás de la montaña, qué hay en la zona más urbanizada, qué hay en la ciudad, qué oportunidades tengo. Entonces, de algún modo, ahí confluyen varios asuntos. Desde mi perspectiva, yo lo vería más como brindar una educación de calidad en las diferentes zonas donde estemos, urbanas o rurales, y pensar en una escuela que posibilite, que teja vínculos, que genere perspectivas de futuro y que los chicos al estudiar, al prepararse, decidan regresar al campo, tecnificar procesos en el campo, o en el caso de nosotros, después de estudiar, continuar en la ruralidad y trabajar y gestionar una escuela en la ruralidad, o en un contexto que está más a la periferia, lo que sería la zona más urbanizada como el Yarumal como tal, como pueblo, como Santa Rosa, como Medellín, sino que un poquito más a la periferia. ¿De qué forma te vas y vuelves, o de qué forma transita por esos mundos urbanos y rurales y genera otros sentidos de la vida que en la infancia de pronto veía impensables? Entonces lo veo como por ahí, generar esas perspectivas y creer que independiente de la zona donde estamos, si brindamos educación de calidad, les vamos a brindar mejores oportunidades. Si Ahora quiere- hablemos de lo bueno de vivir en el campo, un segundo, y Víctor nos cuenta por qué escogió el campo, pero antes... Pero antes yo les quiero decir que si nos quieren llamar, hágale que con confianza, que eso es casi gratis. Vea, 604-232-4604 o la línea 018-051-5015. Maestra, qué pena que le interrumpí. No, Pase. me parece muy bien. Que Sígase eso está nomás. bien. Ahora no, ahora es Víctor el que nos va a contar por qué es bueno vivir en el campo y por qué lo escogiste. Bueno, mira, yo siento que la vida en el campo nos permite esa conexión con lo que somos, con nuestra madre tierra. Sí, es más cercano esa relación con la vida. Entonces, sí, toda mi vida he estado prácticamente un 90% en el campo y un 10% en la ciudad. Vengo a la ciudad, hay oportunidades, hay conexiones, vengo acá, tengo todas mis conexiones, la investigación, bueno, todo tengo aquí, pero siempre voy a habitar el campo, siempre viajo, siempre salgo de la ciudad. Y los que me conocen siempre saben que donde llego a vivir, así sea un pueblo, trato de buscar una finca. O sea, trato de tener esa conexión porque creo que permite también tener un equilibrio en tu espíritu, en tu forma de ver el mundo y de limpiar tus ojos también. Es bueno por eso mismo tener en este momento el testimonio de un padre que escogió que su hijo fuera a la escuela rural. Ese padre se llama Max Milford, él vive aquí cerquita. Recuerden que Medellín, el 70% es territorio rural, mucha gente no lo sabe. Él está en el corregimiento de Santa Elena, justamente en la vereda del Plan. Su hijo va todos los días hasta otra vereda, hasta Pantanillo. Y aquí nos va a contar Max por qué le gusta y por qué inscribió a su hijo en la escuela rural. Hola, mi nombre es Max Milford. He vivido en el campo hace más de 15 años, por eso mi hijo estudia bachillerato en una escuela pública rural. Y a pesar de que muchos padres de la ciudad que se vienen a vivir al campo buscan urgentemente escuelas privadas, mandando a sus hijos a largos recorridos, yo descubrí la mejor opción para mi hijo en la escuela rural. Primero encontré los mejores maestros. Los profesores de las escuelas rurales están muy en contacto con la naturaleza y les enseñan todo a partir de eso. Profesores maravillosos que en verdad quieren a los niños, que no son muchos. Estudian pocos
y son muchachos de un sinnúmero de orígenes, campesinos, inmigrantes o personas que venimos a vivir al campo y estos niños se integran y conocen todo alrededor de ellos. Así que estoy seguro que él va a crecer un poco más en contacto con la realidad de lo que se vive en este país por haber compartido tanto con ellos. Y las instalaciones son maravillosas. Yo he visto escuelas mejores, mejor dotadas que muchos colegios privados en Medellín. Y lo más importante es que lo he visto crecer feliz. Él quiere ir al colegio todos los días. Y muchas veces hay todavía colegios privados con dejes muy clásicos y costumbres que ya deberíamos olvidar, que los chicos de hoy en día realmente no deberían aprender. Así que mi consejo para todos los que vienen al campo es que incluyan a sus niños en la educación rural. Para mí hoy en día es la mejor opción y estoy muy agradecido. Bueno, y nos llama Freddy Villa, de quien nos cuentan que tiene mucho conocimiento de lo que nos va a hablar. Buenas noches, Freddy, bienvenido a Charlas Maestras. Muy buenas noches, muchas gracias. Contanos qué nos ¿Qué querés nutrir aquí dentro de la conversación. Bueno, les cuento que yo soy director rural en el municipio de Tarso y vengo con los Ángeles y otros colegas también estudiando este asunto de lo rural y solo quería comentar dos cositas de manera breve. Dale. La primera es que además de todo lo hermoso y romántico que se ve de lo rural, es también importante identificar que son muchas las dificultades y las tensiones para pensar en una educación así tan maravillosa como la que se está presentando. Por ejemplo, las posibilidades de lo flexible para los estudiantes que tienen que distanciarse de lo escolar por semanas o meses. Resulta que esa flexibilidad que teníamos de la promoción flexible ha sido modificada por el decreto 1290 del 2009 y nos ha quitado a nosotros esa posibilidad de fortalecer la implementación de un modelo que se pueda adecuar a esas dinámicas de los territorios y se presentan muchas dificultades. La otra es la oferta educativa escolar que tenga la posibilidad de ofertar los grados de básica, secundaria y media. Ajá. Desde los centros educativos rurales hay una rigidez absoluta de la oficialidad que no posibilita una adecuación a las diversidades y a las diferentes ruralidades que hay de los territorios. Entonces es solamente para identificar que además de eso hermoso, bonito y romántico del campo y de lo que fue en la década de los 80 y los 90 la escuela nueva, ahora en pleno siglo XXI, donde nos exige tanta flexibilidad, la mirada oficial sigue siendo muy rígida y muy distanciada de las dinámicas que exigen los territorios. Hay mucho más para hablar, pero solamente quería destacar esos dos puntitos en estas charlas. No, y está muy bienvenido, Freddy, y agradecemos la voz crítica en este programa, porque es que para eso estamos, para encontrarnos y para hablarnos con sinceridad. Ustedes dos también estaban diciéndonos hace un rato que es que hay que retomar esa flexibilidad, pues que ustedes la están viviendo, igual que la vive Freddy y que la viven muchos. La realidad nos exige adaptarnos al día a día, como sacudirnos de lo que es rígido. Quisiera, Luz Ángela, que habláramos de una imagen particularmente, una imagen en donde el campo está expresado de manera gráfica y contundente, y es el momento de sembrar, que también hace parte del momento de aprender en tu escuela.
Muchas gracias. Hace parte de varios proyectos que se desarrollan, porque son también las posibilidades que vamos teniendo en los contextos de ir dinamizando otras experiencias, no solamente como eso que sucede, sino que nos atraviesa y que nos genera aprendizaje y que va vinculado a lo que en cada institución se puede generar, ¿cierto? Ciertas dinámicas. Aquí vemos un trabajo de forma articulada con la administración municipal, con entidades ambientales, donde salimos a realizar una siembra de frailejones en los llanos de Cuibá. Es una zona pues muy fría, ¿cierto? Alrededor de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y allá suben los estudiantes, los profesores a hacer la jornada. Y realizamos esta actividad y quisiera hablar un poquito de eso porque hace parte de uno de los proyectos. Allá hay unos proyectos ambientales, hay una maestra, o sea, tenemos, los docentes trabajan por núcleos, entonces dentro del núcleo de ciencias naturales, una de las docentes orienta y dirige el proyecto, entonces tenemos una generación biomás, se llama así el grupo ambiental, y tenemos varias entidades que nos apoyan con ello, también la administración municipal y varias entidades de la región que apoyan el proyecto, pero que sumada a esta parte ambiental también desarrollamos actividades de liderazgo. Tenemos una escuela de liderazgo con todos los representantes del grupo y nos apoya el coordinador de juventud del municipio, tenemos programa de salud mental también por parte del municipio, tenemos vínculo con la empresa privada para la parte de psicología, también de la gobernación nos ha llegado el programa de psicología para el alma y cómo esto ha entrado a generar otras dinámicas en la comunidad. Tenemos la media técnica con el SENA. Entonces, si bien como enuncia el compañero Freddy Villa, con quien hemos hecho también un recorrido amplio a nivel de esas luchas de la ruralidad, de esos asuntos que se presentan ahí, también hay una cantidad de dinámicas que son propias de los territorios y que van generando otros espacios. Aquí también hay un punto muy importante y es mirar que no se trata solamente de una experiencia como tal, de una experiencia aislada, sino como alrededor de esa escuela le digo yo a la institución porque me gusta enunciarla así, es una institución educativa rural, pero me gusta enunciarla como escuela, cómo alrededor de ella confluyen una cantidad de instituciones y cómo se aprovecha para sacar adelante procesos, tensiones, podríamos enunciarlas todas, pero a mí me gusta mucho mirar la escuela con esperanza, mirarla como una puerta abierta. Yo sé que de muchos lados se mira con el asunto de que es una escuela en deuda. Y de hecho, Ian Hunter, un gran teórico, plantea que la escuela parece como si fuera una capilla que hubiese sido creada con las piedras que estaban destinadas a ser una catedral. Entonces la escuela siempre es en deuda, o sea, se depositaron mucha esperanza y mucha posibilidad sobre ella, entonces siempre se le ve como un asunto carente de, pero la escuela hace muchísimo con las posibilidades que tiene, y más la escuela rural, entonces es mucho lo que se realiza allí. Obvio que hay una cantidad de dinámicas a nivel de lo gubernamental, el encuentro entre lo gubernamental y las características de la ruralidad que se anularon en ese encuentro al crear la escuela. De aquí podríamos hablar toda la noche sobre el asunto, pero cómo eso genera unas dinámicas, pero también una posibilidad de lo rural. Tu foto, Víctor, también es de proyecto. Yo quisiera que la viéramos y nos contaras un poco de dónde sale esa idea de pintar y de poner tan colorida la escuela. ¿Cuál es? Ya no la van a pasar, pero es esta claro. imagen. Bueno, mira, esta es en la sede rural, ahí está nuestra rectora, Dora Elena García Díaz. Cuando se da la fusión de escuelas rurales a instituciones urbanas, los centros educativos rurales pierden pues, su carácter como institución, se convierten en sedes y ahí hacemos un convite. Nos vamos varios maestros con la comunidad a organizar la sede rural, a pintarla, a limpiarla, a organizarla, a hacer fiesta en torno a procesos propios de la cotidianidad de la escuela también que nos convocan, ¿sí? Y ese es uno de los elementos fundamentales de la ruralidad y de la enseñanza también en la ruralidad, y es generar procesos donde la comunidad se vincule y los estudiantes también. Entonces generalmente hay un diálogo de saberes y hacemos de la escuela una fiesta, ¿sí? De tal manera que yo no me aburro en la escuela, yo voy a ser feliz a ella. Sí, yo creo que ese es el trabajo de los maestros, hacer también que sea una fiesta del conocimiento, una fiesta del aprendizaje. Y de esa manera se elimina el problema de la deserción o de la inasistencia, ¿sí? Entonces es un elemento bonito, eso es lo que hay en esa foto. Tenemos una llamada más en este momento, enseguida vamos a ver una voz más que hemos invitado al programa hoy, que es la de Yesenia,
pero escuchemos primero esta llamada. ¿Quién está por ahí? Buenos días, buenas noches. Buenas noches, Carolina Diana, ¿cómo Saavedra. estás? Diana, contanos qué querés decir sobre este día, esta noche, en la que estamos hablando de la educación rural. Sí, precisamente la institución educativa está pasando por algo de lo que estaba mencionando el maestro Víctor, y es como en esta fusión de los centros educativos rurales llegan a las instituciones educativas urbanas, ¿cierto? Y ese es el reconocimiento que quiero hacer hoy a las maestras que llegan a nuestra institución, que trabajan en la ruralidad, porque así como los estudiantes se desplazan hora y media para llegar a sus centros rurales, también hay un esfuerzo muy grande de nuestros docentes para llegar a estas escuelas y recibir a estos niños con estas condiciones diferentes a los que caminan 15 minutos o tienen transporte escolar. Entonces, es como reconocer el valor de estos maestros que llegan a la educación rural y a los estudiantes que también hacen ese esfuerzo desde su recorrido, desde sus hogares hasta esta escuela. Muchas Entonces, gracias. quería como agradecer y reconocer ese esfuerzo de la comunidad educativa, de estos estudiantes y estos maestros. Diana, muchas gracias por estar hoy en Charlas Maestras. Muchas gracias por tu comentario. Le damos, queremos escuchar también a Yesenia Quiseno. Ella es profesional de la Dirección de Calidad Educativa del Departamento de Antioquia. A ver qué nos dice de la escuela rural. Hablar de educación en Antioquia es hablar de educación rural. Hoy en el departamento, de cerca de las 4.300 sedes educativas oficiales, 3.900 son rurales. Educar en y para la ruralidad significa dignificar el campo, significa sembrar en nuestros niños y las niñas el deseo de formarse y de volver a sus territorios para poder pensar cómo podemos aportar al mejoramiento de nuestras comunidades. Lo anterior implica reconocer y dignificar el trabajo que diariamente realizan nuestros maestros y maestras, quienes en ocasiones han tenido que dejar los lugares donde nacieron y crecieron para poder viajar a otros lugares y poder sembrar educación con amor y sabiduría, respetando la diversidad cultural de nuestros territorios. Hoy en Antioquia tenemos un gran desafío, que unidos pensemos cómo hacer que educación sea un sinónimo de progreso y de esperanza. Esperanza es una palabra importantísima esta noche. Esperanza es la que no solo dice Luz Ángela, sino que demuestra, porque ella es fruto de la educación rural, muchachos y muchachas que nos están viendo. Vos fuiste una de esas niñas que tuvo que ir desde la vereda hasta la escuela y hoy es la rectora. También está el amor que siempre confiesa Víctor, que uno va a hablar con él y él dice, no, pero yo soy maestro rural, no importa dónde llegue, a él le pueden dar un trabajo en el centro de Medellín y va a decir, yo soy maestro rural. Totalmente. Muy importante seguir pensando siempre en esto, maestra Luzma. Sí, porque la vida del maestro rural es distinta a la vida del maestro común. Víctor, ¿a qué renuncia el maestro cuando se va para el campo? Mira, es uno de los temas que son más complejos también. Debido a esas distancias muchas veces, a esa lejanía, los maestros deben dejar sus familias, ¿cierto? Y de pronto verla cada 8 días, los que están relativamente más cerca. Hay otros compañeros que a veces tienen que esperar un mes o incluso lugares de Antioquia donde tienen que esperar hasta 6 meses para salir, porque la situación de distancia es bastante larga. Entonces, también el maestro, además de ese desarraigo de su familia y tener que adaptarse a una nueva comunidad, lleva unos elementos emocionales muy fuertes y una soledad muy grande también. Uno como maestro rural tiene una soledad porque tú terminas, bueno, estás en el día con tus niños haciendo cosas, con la comunidad, pero hay un momento en las noches generalmente donde estás solo, o en tu escuela o en el lugar donde estés viviendo en la vereda. Muchos maestros viven en las escuelas, estás solo, ¿cierto? Entonces esa parte emocional es muy fuerte como uno como maestro rural, pero también pues lo fortalece en ese ejercicio de dar lo que más pueda a esos muchachos que están allí, a esa comunidad, empoderarlos para que ellos también se hagan responsables de esos procesos educativos de su propia comunidad. Creo que también es un trabajo que los maestros hacemos con mucho ahínco y es darles desde el conocimiento científico esas herramientas para que a partir de sus conocimientos ancestrales puedan empoderarse de su cultura, de su identidad
y transformen también sus realidades, como diría Freire, darles esa palabra y esa voz que ellos tienen, y esa palabra y esa voz entonces les permite transformar el mundo, apropiarlo y transformarlo. Decís palabra y voz, y yo voy a esta palabra y voz que hay aquí antes de ir con Juan Pablo, que nos llama desde Santa Bárbara, y quisiera que nos hablaras de cómo ustedes le han dado la palabra y la voz a los estudiantes, a los profesores, a todos dentro de la comunidad educativa, y han empezado a crear una narrativa también que nace de la escuela y que cuenta la escuela al resto de la comunidad. Aquí hay una evidencia, la primera publicación. Juan, muy interesante porque es lo que enuncia de darle voz a la escuela, de visibilizar y dejar de algún modo una huella de nuestro tiempo y hacerlo con la comunidad educativa. Aquí hay un trabajo que lo más valioso de ello es el trabajo en equipo. Y cuando todos los que hablan hacen esa mención al docente, es eso, es posible porque el maestro está ahí, ¿cierto? Porque el maestro convoca, porque el maestro acepta y porque el maestro construye junto con los directivos, con los padres de familia, con los estudiantes, entonces es posible hacerlo. Para nosotros como institución educativa, sacar nuestra primera revista con el registro ISSN, poderlo difundir en la comunidad educativa, pero que también nuestros estudiantes se vean reflejados ahí, digan, este dibujito lo hice yo, aquí cuento una historia. Me publicaron, el maestro también, el padre de familia, el directivo, también personas de la región que nos colaboran, también la empresa privada que se vincula, entonces como un conjunto va tejiendo y va haciendo historia, pero a la vez va dejando una memoria en nuestro tiempo. Es muy significativo, en este momento estamos editando el segundo volumen de esta revista, esperamos hacer el lanzamiento en el mes de noviembre y poder hacer una narrativa de los llanos de Cuibá, de su historia, de su institución, pero poder mirar la voz del otro, cómo ve la escuela, cómo veo mi colegio, cómo me lo sueño, cómo me lo proyecto, uno como directivo también poderlo plasmar es genial, es una cosa muy reconfortante. Es algo que vos decís mucho, Luzma, y es que la escuela no es solamente el salón de clase y que la escuela no es solo el profesor y el alumno, es una comunidad inmensa e inmersa. ¿Y qué nos va a decir Juan desde Santa Bárbara sobre esa construcción de comunidad en torno a la escuela? Juan, que estás Juan, ahí en el teléfono. bienvenido, cuéntanos. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Con noches. Juan Pablo, sí, con Juan Pablo Mesa, de la sede de Yarumalito, saludando al profe Víctor, que estuvo aquí en esta sede. Yo estoy aquí en la sede, estoy hablando desde Yarumalito. Pues desde la escuela se construye comunidad, desde la enseñanza, desde la construcción del conocimiento con los niños, desde el gobierno escolar se inicia para que los niños aprendan a hacer sus propias actividades, a crear sus propias grupos de trabajo y para que también eso se proyecte a la comunidad con las juntas de acción comunal, con el trabajo que uno lleva con todas las personas de las veredas. Es un trabajo muy hermoso. La Escuela Nueva es un programa lo más hermoso que pueda tener en la educación. Yo amo la Escuela Nueva, soy de la Escuela Nueva, llevo ya 26 años en este proceso y me ha parecido lo más hermoso que ha habido. Pues maestro Juan Pablo, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos esta experiencia y por repintarle esa sonrisa en la cara de Víctor. Víctor, ya el tiempo se nos está acabando y queremos pedirte que en un minuto nos digas eso que no puedes dejar de decir hoy. Bueno, yo creo que no puedo dejar de decir hoy que la ruralidad es una realidad latente, es una realidad que hay que mirar no solamente desde la riqueza cultural, desde la riqueza ancestral, sino también desde la riqueza de los modelos educativos que se vienen desarrollando allí. Porque lo que se ha venido gestando en la ruralidad es un laboratorio científico que nos puede permitir dar luces muy claras de cómo transformar también los procesos educativos en la urbanidad, ¿sí? En lo que llamamos colegios graduados. Lo que decías ahorita, Juan, también, hay que entrar a la flexibilidad, hay cosas muy rígidas, ¿sí? Entonces la ruralidad nos permite eso, rescatar esos elementos de la flexibilidad curricular y de que el estudiante pueda ser lo que quiere ser,
y que el maestro pueda guiarlo y llevarlo hacia esos elementos, posibilitándole esa situación. Entonces, yo diría eso. Igualmente, en un minuto, Luz Ángela, ¿qué asunto no puedes dejar de decir? Que miremos la escuela no como escuela individual, sino en el marco de un sistema. Y dentro de ese sistema, ¿qué se ha posibilitado? A veces pensamos, es que el maestro o es que es una administración. No, en el marco de ese sistema, ¿qué nos ha posibilitado el mismo dispositivo? Y dentro de ello, ¿qué giros podemos hacer para que haya unas mejores condiciones, para que haya más dignidad, para que haya una mejor infraestructura, para que haya unos espacios y unas posibilidades pedagógicas mucho más dignas para la ruralidad? Pero no la escuela como tal, desde esa carencia, sino en el marco de ese sistema y cómo podemos hacer giros dentro de ello. Pienso que ahí habría un punto importante para debatirlo. Bueno, tenemos hoy un universo nuevo, un universo que no habíamos traído a estas charlas maestras, del legado de la escuela nueva. O sea, ustedes nos hacen enamorar de nuevo del legado de la escuela nueva, de la realidad de estos niños que llegan con esperanza a la institución y de su compromiso inmenso superando barreras. Juan, ¿a vos qué te deja este programa hoy? A mí este programa me deja una palabra que me gusta mucho y es esperanza. Y creo realmente que Antioquia es un terreno fértil en esperanza. Aquí hemos visto, muchachos y muchachas que nos acompañan, en Víctor, en Luz Ángela, dos motivos más para enamorarnos de la educación. Queremos que nos acompañen. Dentro de 8 días más vamos a conversar incluso de asuntos difíciles, porque también caben acá. Vamos a hablar de la humanidad y de hacer humanos, no solo enseñanza técnica en la escuela. Gracias por acompañarnos una vez más. Ustedes hacen posible estas charlas maestras. Unidos. Gobernación de Antioquia.